buenas noches con todos los presentes. Buenas noches Noelia, Mario, Eduardo, gracias por estar aquí. Bienvenidos mami, papi y todas las personas encargadas de la crianza de los niños. Este es un espacio sobre todo para poder encontrar mayores herramientas, seguir comprendiéndonos a nosotros, seguir aprendiendo sobre la crianza viva y consciente. Respiramos profundo. Y el episodio de hoy es un episodio que es justo a colación del episodio anterior que tratamos sobre quién debía calmarse primero frente a los desbordes emocionales, si eran los adultos, si eran los niños. Y nos dimos cuenta que éramos los adultos los que teníamos que tener más herramientas para encontrar calma. Entonces vamos a hablar un poco más sobre todas las preguntas y consultas que hubieron en ese momento y vamos a brindar mayores herramientas, sobre todo herramientas que sabemos que son más efectivas para poder bajar esta intensidad de lo que los desbordes emocionales, comúnmente reconocidos como rabietas, empiezan, o los berrinches, ¿no? Conocidos como berrinches también. Entonces, vamos a dar inicio. Hoy no estoy sola, como ya bien dijo Noelia. Hoy me acompaña el licenciado Eduardo. Eduardo, nuevamente te doy las gracias por estar con nosotros. Y vamos a conversar entonces un poco sobre esto. Como mencionaba, los berrinches son uno de los momentos que más desbordan a los adultos. Es decir, nos frustra mucho cuando vemos a un pequeño desbordarse porque en nuestra necesidad de controlar la situación terminamos perdiendo el control. Y sobre todo porque los berrinches y estos desbordes aparecen en momentos menos predecibles, ¿no? ¿Qué es lo primero que tú has observado que suele sentir una persona adulta frente a un desborde emocional? Bueno, de todo, gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí acompañando y bueno, brindando este aporte tan importante para las familias, ¿no? A todos los que nos acompañan aquí en las redes, ¿no? Y bueno, con respecto a la pregunta, dentro de pues, lo que es mi experiencia, he podido ver de todo un poco, de todo un poco, ¿no? En el sentido de cómo es que los papis al momento de ver pues un episodio de rabieta, pues hay desde el miedo, ¿no? Hay desde la culpa, el enojo también y también la inseguridad, ¿no? Entonces, creo yo que son esas 4 experiencias emocionales que pueden surgir en el adulto cuando hay ese momento de la rabita, como tú me lo has dicho, ¿no? Ocurre que el momento menos esperado, ¿no? O que planeamos pues todo genial, mucha expectativa de una salida hermosa, preciosa, genial, y de pronto pasa esta situación. Entonces ahí viene la reacción, ¿no? Y creo que importante también es poder ver con los papitos, ¿no? O preguntarse, ¿no? Cada uno, ¿qué es para cada uno la rabieta? ¿No? ¿Cómo consigue esa rabieta? Claro. Quizás como una cuestión, y ahí es donde viene, dependiendo de cómo es que lo definen, porque una cosa es la definición que nos pueden dar los libros, otra cosa es la definición que nos puede dar a nosotros, ¿no? Nuestra propia experiencia, ya sea como agentes cuidadores o como padres, ¿no? Entonces creo yo en base a ello es que vamos a expresar distintas emociones, ¿no? O poder dar diferentes experiencias emocionales, ¿no? Como tal. Qué interesante lo que me mencionas, porque justamente también estas emociones, tú sabes que desde el enfoque cognitivo-conductual, el pensamiento viene antes que la emoción, ¿no? Y muchas veces, en algunas de las situaciones, no en todas, porque muchas situaciones a veces aparece primero la sensación corporal también y luego analizamos por qué. Entonces, por eso ponía el ejemplo de esta teoría del iceberg, ¿no? Como aprender a traducir cuáles son las reales necesidades del niño en función a esta conducta que está apareciendo ahora, porque hablamos de un cerebro inmaduro, ¿no? Un cerebro que está en proceso de desarrollo y que no tiene ni idea ni siquiera de sus propias emociones. Entonces, mucho menos va a tener idea de si mi reacción va a implicar una consecuencia. Exacto. Y ahí un término que mencionas, ¿no? Esta parte de la autoridad, porque sí, muchas veces lo decimos, ¿no? Conservo autoridad, ya. Pero ahí viene esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la autoridad para ti? ¿Qué es la autoridad para este adulto, ¿no?
que tiene esa misión, vamos a llamarla así, de formar un ser humano. Ajá. Entonces, para esta persona, creo yo que es importante poder ver, ¿no? Ya, ¿qué entienden por autoridad? ¿Es mandar? ¿Es guiar? ¿Cómo guío? Ujú. ¿Cómo guío? Con ejemplo. Si yo quiero guiar, si yo quiero liderar, vamos a llamarlo así, tengo que guiar con el ejemplo. Y el ejemplo en todos los aspectos. Ujú. Emocional, conductual, cognitivo, ¿no? Que son las áreas pues, principales, vamos a llamarlo así, que más vemos, ¿no? Y si pues mi emoción no está de todo bien llevada o manejada o gestionada, entonces por lo tanto va a haber ciertas falencias al momento de querer que aprenda a gestionar un pequeño ser humano que está en formación. Y sí, y es interesante esto que me mencionas, porque el concepto que tenemos de autoridad hay que ver desde dónde también lo tenemos, Bien. ¿no? Y algo que sí me gustaría como que se quede como súper claro para todas las personas que nos están mirando es de que se dice mucho de que nadie nos enseña a ser padres, pero en realidad sí nos enseñan implícitamente, nos han enseñado nuestros propios papás, como las personas que nos han cuidado, la misma sociedad con tantas demandas, ¿no? Y a la larga tenemos como un garabato acá en la cabeza de qué cosas hacer, qué cosas no hacer, y muchas veces sí sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. Claro, y justamente, como te comentaba anteriormente, ¿no? Estos miedos que podemos traer al momento y que sobre todo se evocan cuando vemos algún tipo de situación, ya sea berrinche u otro, estos miedos justamente vienen de los patrones de crianza que nosotros hemos heredado, vamos a llamarla así, de justamente cómo nos han criado nosotros. Entonces, queremos estos patrones van a jugar un rol importante al momento de nosotros cómo nos vamos a ir formando como agentes formadores o como criadores, ¿no? Como con nuestros hijos, todo ello. Entonces, si estos patrones, ¿no? Van a llevar a tener un miedo, un temor, ¿no? Unas altas expectativas, que sea, porque porque yo me decía, mis patrones anteriormente eran también de muchas expectativas, qué sé yo, ¿no? O quizás de mucha, no sé, pues frustración, que sé. Entonces, la clásica, yo quiero que mi hijo o tenga mejores cosas que yo he tenido, ¿no? O que no pase lo mismo que yo he pasado. Y no, tu hijo es tu hijo, o sea, su vida es su vida, no es que todas las cosas, no es que sea un adulto, el niño no es un adulto en chiquito, ¿no? O no es que en el pequeño pues se va a dar lo que en ti no se dio. De por sí ya está viviendo una cosa distinta. Son contextos muy distintos, así es, ¿no? Entonces, creo que desde ahí tenemos que ir basándonos al momento de poder, creo yo, analizar cómo es que está el adulto. Cómo está ese adulto presto dentro de su gestión de emociones, dentro de estos patrones de pensamiento que pueda tener y que va a guiar su conducta al momento de poder guiar a un pequeño, al momento de poderle dar ese soporte que necesita, porque necesita el niño manejo conducta, pero también soporte emocional. No solamente nos vamos a llevar a la conducta como tal, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí podemos ir viendo eso, ¿no? Muy bien. Sí. Perdón, muy bien. Estamos teniendo un mensaje. ¿Quieren un consejo? Al WhatsApp 925-1585-37. Y también acotar que invitamos a las familias a que nos puedan ver en las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Ahora pasamos con el caso. Ella dice, soy abuela de Ángela. Mi nieta tiene 5 años. Le hace berrinche a su mamá en la calle, llora fuerte y ella ya no sabe qué hacer. Yo como abuela le hablo a mi nieta, pero no para de llorar. La verdad que pasamos vergüenza en la calle. ¿Qué podría aconsejarnos? Gracias. Bien, intentando tomar la posta ahí, cualquiera de los dos. En primer lugar, yo creo que es importante entender, ella teniendo 5 años, siempre es importante saber la historia. Como hemos mencionado hace un momento, no hay una fórmula mágica para poder atender todas las situaciones porque cada contexto es distinto. Pero algo que sí ayudaría a poder comprender, creo yo, y Eduardo, tú corrígeme si me equivoco, es entender en qué momentos surgen estos desbordes o estas rabietas cuando están en la calle, a raíz de qué
¿Qué ocurre? ¿Cuál es la respuesta de mamá? ¿Cómo es la respuesta de usted como abuela? ¿No? ¿Por qué es que la pequeña tiene la necesidad de tener estos comportamientos? Hay una demanda, hay una necesidad de atención, hay una necesidad previa de algo, hay algo que de repente se está atravesando con ella. Y ya de tener 5 años, ya es una edad en la que se espera que tenga un poquitito más de control. Entonces, habría que revisar también desde qué momento no le hemos podido acompañar en esta autorregulación, porque no es que ahora no pueda aparecer la autorregulación, sino que es importante empezar a gestionarlo desde otro lugar. Así es. No, y complementando lo que tú muy bien has dicho, ¿no? Toda conducta en un niño tiene una intención, como lo llamamos, una función de la conducta, ¿no? O quiere acceder a algo, o quiere evitar algo, ¿no? Entonces, es poder entender en el pequeño, en este caso en la pequeña, ¿no? ¿Qué es lo que busca con ello? Y también, ¿qué es lo que, porque ya al tener 5 añitos, pues, da a entender de que esta conducta ya previamente ha sido hecha, por lo tanto, pues ya ya se ha venido desarrollando con cierto tiempo, ¿no? Como un patrón, exacto, fue un hábito. como un patrón. Pero algo que también me llamó la atención dentro de lo que comentaba quien escribió la abuelita, entiendo que ha sido, es que decía que la mamá ya no sabe qué hacer, ¿no? Y como justamente habíamos visto anteriormente, ¿no? Hay esta parte de, ya sea la inseguridad, el miedo, la culpa de que ya no sé qué hacer. Ya, entonces, en principio es también poner, creo yo, dentro del rol como abuelita, ¿no? Que es también de acompañar, porque hay quienes tienen la batuta, pues, de la crianza como tal, son los padres, ¿no? Los abuelitos, quienes apoyan. Justamente ese es su rol, ¿no? De poder apoyar la conducta, la crianza de los pequeños y reforzar en este caso, pero hay quien tiene que batutear, ¿no? La crianza como tal es la mamá. Entonces sí es importante poder brindarle a la mamá este soporte, ¿no? Es decir, ¿qué puede ella sentir al momento de que esto ocurre? Quizás si se espera, quizás, como le digo, ¿no? Vergüenza puede ser, ¿no? Entonces ir trabajando esta parte para que ella pueda estar también más tranquila, porque un pico alto en emoción no lo va a calmar otro pico alto, definitivamente. Entre 2 picos altos no se va a poder, pues, ¿no? Y sabes, o sea, hay algo interesante de lo que acabas de mencionar que me ha gustado mucho en relación a la vergüenza, porque la abuelita mencionaba, ¿no? Nos genera vergüenza, ¿no? Como, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué tipo de cosas y características hará la pequeña cuando está en pleno desborde? Entonces, ahí como que justo lo que hablábamos antes de estar en vivo, sobre cómo es que los niños a veces perciben las desregulaciones del adulto también, ¿no? Y se comportan desde este lugar no para incrementar como tal la situación, sino porque de una u otra manera es como si el cuerpito, y esto es algo que pueden investigarlo, es una investigación que se ha hecho hace un par de años, es como si el cuerpo del niño se sintiera en desborde porque ve a sus adultos desbordados. Y es como si se sintiera en peligro, ¿no? Entonces yo estoy en peligro porque no hay nadie que me ayude a regularme. Entonces, como mencionábamos al inicio del episodio, el adulto tiene que aprender a gestionarse para poder acompañar estos desbordes. Pero ya, si hemos identificado, porque hay 2 tipos de llantos, ¿no? El llanto que es de llanto de desborde y no puedo más con mi cuerpo, no me puedo controlar, al llanto de estoy llorando, pero estoy llorando y al mismo tiempo te estoy mirando, ¿no? Como esto ya le podríamos poner el nombre de manipulación, porque sé que si yo hago esto, tú para que yo me calle, me vas a dar lo que te estoy pidiendo, ¿no? Entonces ahí es interesante también poder tener este observador consciente del que hablábamos en el episodio anterior, desarrollarlo para poder dar las pautas y los límites necesarios. Exacto, y es importante el momento de poner los límites, es ver cómo se da ese ciclo también de la conducta, ¿no? En este caso, qué pasa antes, qué pasa durante, ¿no? Y qué pasa posterior a, si es que se accede a, entonces por lo tanto pues vamos a estar, aunque parezca muy conductual, vamos a estar reforzando la conducta. Entonces ahí es donde tenemos que ir analizando, ¿no? Dentro de estas
de estos momentos, ¿dónde es que podemos ir rompiendo esa cadena? Tal cual. Porque mal que bien a veces nos acostumbramos a, Ujú. y aunque pueda parecer contradictorio, ¿no? Pero la familia cae como que en una zona de confort. ¿Qué? Y está en su zona de confort porque Pese a que no es agradable. agradable. Claro, pese a que no es, para nadie es agradable, pero ya nos acostumbramos a eso. Romper ese ciclo ahí implica primero el compromiso de todos, ¿no? De todos los involucrados, saber los roles bien de cada uno, ¿no? Y de ahí, pues, ir viendo en dónde es que podemos ir rompiendo la cadena. Ujú. Una vez pues que rompamos esa cadena, tenemos que ir, claro, reforzando sí la conducta pues adecuada, esperada. Ya una pequeña de 5 años, sí, ya se espera pues que tenga un poquito más claro cuál es la conducta esperada como tal ante cierta situación, ¿no? Ujú. Y si la cumple, pues se le va dando Ujú. la educación correspondiente, pues, ¿no? Claro. Aprovecho para invitar a todas las personas, así como la persona que nos ha hecho el comentario y la consulta, a que puedan hacer todos sus comentarios, sus preguntas, sus consultas. Este es un espacio, como ya hemos venido diciendo, un espacio seguro en donde todo lo que ustedes deseen comentar podemos acompañarles. No reemplaza a una sesión terapéutica, pero sí quizá puedan tener como ciertas orientaciones de qué hacer o a dónde ir. Muy bien, Ok. excelente, Juliana. Vamos a pasar al paso de publicidad, por favor. Libremente es un espacio de acompañamiento psicológico y familiar orientado al bienestar emocional de niños, familias y adultos. En Libremente ofrecemos psicoterapia infantil, asesorías y consejería familiar, evaluaciones psicológicas integrales, talleres emocionales para niños y espacios formativos para padres y cuidadores. Escríbenos al WhatsApp 970-707-030 y cuéntanos en qué podemos ayudarte. Muy bien, estamos de regreso y les hacemos recordar que nos pueden escribir al WhatsApp 925-158-537 y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Continuamos, licenciados. Muchísimas gracias, Noelia, muchísimas gracias a nuestros auspiciadores. Entonces, seguimos conversando en relación a este desarrollo del pequeño, ¿no? Como el adulto tiene que entender, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que el pequeño no es completamente consciente de sus reacciones todavía. Cuando son menores de 6 años, aún su cuerpo es como si tomara el mando, ¿no? Como no hay un control completo y voluntario sobre mis respuestas, porque querramos o no, las emociones se sienten en el cuerpo primero, ¿no? Que pueden estar desde un pensamiento, desde cómo yo interpreté la situación, desde cómo mi percepción puede ser errónea o verdadera o real, pero me genera una emoción y la emoción es psicofisiológica, entonces la voy a sentir en el cuerpo y por lo tanto si soy pequeña y todavía esta zona de acá, voy a agarrar a Federico, mi cerebro, esta es la corteza prefrontal, aquí este es mi filtro para mis emociones y mis impulsos, todavía no está completamente maduro, entonces me encanta que conozcas a Federico. Entonces, evidentemente, no hay una respuesta completamente consciente y es el adulto el que va a empezar a tomar el acompañamiento acorde, ¿no? Debido a lo que ellos necesitan. Así es, como tú bien mencionabas, ¿no? En base a lo que ellos puedan ir necesitando, el adulto tiene que ir dando esos aportes, esa guía, ¿no? Y por eso es bueno ver, ¿no? Cómo es que el adulto está en ese momento. Claro, ahora, ¿qué pasa cuando mucha gente se pregunta como, pero me están mirando los demás, ¿no? Pero me van a decir que saque a mi hijo. Y muchos establecimientos les piden a las familias que retiren a los niños del lugar, como totalmente adultocentrista, ¿no? Y me encantaría como cambiar esa perspectiva a un lugar niñocentrista, que no significa que todo el tiempo el niño sea el foco, sino que también hay un foco en el adulto, pero ¿por qué no nos ayudan a ayudar al niño a atravesar esa frustración? Claro, es que ahí creo yo, bueno, es un ámbito de la sociedad, vamos a llamarla así, ¿no? Que ven como que
digamos como que en otra escala, vamos a llamarla así, ¿no? O que piensan de que porque está teniendo algún tipo de crisis, qué sé yo, pues es culpa netamente de los papás, ¿no? Ujú. Y por eso, y esas miradas también acusadoras, todo ello, Yeah. y que de alguna manera si el adulto está en ese proceso de ir aprendiendo, de manejar esa situación, Ujú. y sumado a las miradas, qué sé yo, obviamente, no, pues quiero huir también de eso, ¿no? Quiero huir de eso, entonces ya o bien cedo, ¿no? O bien salgo, no sé, pero no, pero más me baso quizás en de alguna manera en salir de ese momento incómodo yo, Ujú. pero no es necesariamente lo que necesita mi niño. Entonces ahí sí es importante, claro, suena fácil, pero creo yo que, que es un proceso el poder ver qué es lo que necesita mi niño en ese momento, ¿no? Si bien es cierto, van a estar las miradas, qué sé yo, porque somos una población que puede tener mucho. Entonces, y cuando sí, exacto, y vamos, y cualquier cosita que pueda sonar un llanto, qué sé yo, de frente veo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué veo? Entonces, tiene que de alguna manera ver qué es lo que ahorita necesita mi niño, Ujú. ¿no? Si necesita mi atención, si necesita que le pueda dar ese soporte, esa contención, como mencionaste también el poco que ha pasado, ¿no? Esa contención también, entonces poderle dar porque sé que eso es lo que necesita mi niño. No para agradar de alguna forma al resto, no. Entonces hay esa forma, ¿no? Y creo que una de las cosas más importantes de poder acompañar los berrinches y los desbordes emocionales en general es poder enseñarles a los niños que pese a la sensación incómoda que genera esa emoción, eh, no es que va a pasar algo malo, Claro. ¿no? Como este es el momento en el que podemos brindar las herramientas para poder gestionar y que es normal tener estas sensaciones. Incluso cuando adultos seguimos teniendo desbordes y berrinches, ¿no? Eso es justamente lo que te quería mencionar cuando mencionaba yo, ¿no? Hay momentos, y no me dejaron mentir los que nos están viendo, ¿no? De que tenemos unas experiencias emocionales que no sabemos por qué. Y me dicen, no sé qué me pasa, y yo bien lloro de la nada, ¿no? O me bajoneo, me pongo triste de la nada. En teoría de la nada, pues, ¿no? Pero, y no sé qué me pasa. Imagínense que eso pase, pero en un niño. Ujú. Y nosotros siendo adultos, ya bien teniendo toda una escolaridad, qué sé yo, experiencia, todo. Pero imagínense que eso pasa en un niño. Entonces hay que tener esa empatía también con ellos, ¿no? Para poder entender cómo es que se da todo este proceso de berrinche, porque sí, el berrinche es una experiencia emocional de una alta intensidad, Ujú. definitivamente. Entonces, ahí es donde debemos de ir entendiendo eso, ¿no? Ujú. No sé si tenemos algún comentario de ella. Sí, tenemos una consulta que ha llegado a nuestro WhatsApp 925-1585-37 y ella nos cuenta, soy mamá separada, mi hijo tiene 3 años, cuando sale con su papá todo le compra y cuando vuelve a casa me hace rabieta, llora y está llegado a tirarme manotazos. ¿Cómo puedo hablar con su papá para que no lo consienta tanto cuando sale con él? Deseo que me ayuden, por favor. ¿Qué le pueden aconsejar? Candente la pregunta del caso. Sí, claro. Y definitivamente sí aquí tiene que haber una cuestión de coordinación, ¿no? Porque si bien como pareja pues se han tomado la decisión de separarse, todo ello, pero sí como padres van a mantener esa relación pues de manera permanente, ¿correcto? Entonces tiene que haber esa coordinación, no puede haber esa discordancia, ¿no? En cuestiones de patrones como tal. Ambos deben tener un objetivo, ¿no? El objetivo principal, pues, es darle lo mejor para su niño, ¿no? Porque cuando hay esas discrepancias, ahí viene esta parte de, en un lado es el bueno, otro lado es el malo, ¿no? Y eso tampoco ayuda a que el niño, pues, pueda formar una adecuada estabilidad emocional como tal, ¿no? Y sobre todo en estos primeros años, ¿no? Entonces, sí es importante que pueda haber esa comunicación entre ambos padres, ¿no? Si es que se está trabajando desde un objetivo en particular con el pequeño,
¿no? Si es que se le está enseñando algún hábito, si es que se le está reforzando algún tipo de conducta como tal, ¿no? Trabajar. Entonces, ese objetivo se debe perseguir. Y en base a ello, y cada uno tiene su forma de ser, quizás por ahí puede ser uno quizás un poquito más estricto que el otro, ¿no? Otro un poquito, y genial, no estamos diciendo de que cambie, pero sí tener el mismo objetivo claro. Como lineamiento. Exacto, un mismo lineamiento. Si tienes el mismo lineamiento, entonces a su forma hacerlo llegar, pero no que haya ese tipo de contradicciones o que yo te doy, no, tú no me das. Entonces, no, eso no ayuda a que pueda haber una armonía dentro del pequeño como tal, ¿no? Claro, también hay que ver cuáles son las expectativas que tienen cada papá en relación al desarrollo de su hijo, ¿no? Y lo ideal es eso, que pese a la separación, que siguen siendo los padres de este pequeño, tengan una comunicación constante en función de cuáles cosas sí y qué cosas no. Habría que intentar entender también si el papá compra más cosas como una forma de suplir el tiempo que no está con el niño. Hay que revisar como otras partes de la historia, como siempre menciono en cada caso, ¿no? Y pese a ello, si buscamos eso, pero aún así no logramos obtener algún tipo de consenso, siempre es importante explicarle al pequeño lo que está ocurriendo, ¿no? Con mamá las cosas son así, así, así. Con papá las cosas son así, así, así. No significa que mamá sea mala o papá sea el malo o el bueno y la buena, sino que son espacios distintos, pero ambos siguen amándolo mucho y que él tiene que aprender poco a poco de que pese a que son distintos los espacios, el respeto se tiene que mantener por igual. Y es algo que se aprende con la práctica y la constancia. No es de la noche a la mañana, ningún proceso es de la noche a la mañana, ningún proceso es lineal, ¿no? Todo es altos y bajos, hay momentos buenos y momentos que no son tan buenos, pero siempre es importante mantener la calma y explicarle y anticiparle a los pequeños qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que él está observando, desde lo más simple y de la forma en cómo ellos puedan comprenderlo. Muy bien, continuamos con el programa y anunciarles a todos nuestros audientes, a nuestras familias que nos ven, que pueden escribirnos al 925-158-537 y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Continuamos con el programa. Muchas gracias, Noelia. Invitamos siempre, a pesar de que de repente lo puedan ver en diferido, siempre dejar un mensajito en el episodio, que en el siguiente capítulo de repente podemos tomar algunos de esos comentarios, algunas de esas preguntas y retomar un poco sobre lo que venimos conversando. Yo creo que es importante también brindarles a los papás algunas estrategias prácticas, ¿no? Que hemos ido observando en la práctica con distintas familias de nuestro ámbito laboral, que han sido lo suficientemente efectivas, ¿no? Y teniendo en cuenta cosas no como tienes que ponerte de esta manera y tienes que hacer esto y hablar la voz, no, sino como cosas mucho más sencillas que son como que pueden moldear a la realidad de cada familia, ¿no? Así es. ¿Qué consideras tú que podría ser la primera? En principio, como primero ver cómo es que está la persona, ¿no? Como habíamos mencionado antes, ¿no? Cómo es que está el adulto con respecto a la gestión de sus emociones, con respecto a cómo es que ve la rabieta como tal, ¿no? Y en base a ello poder ir trabajando, ¿no? Poder ir validando también la emoción del mismo adulto y reconociendo también sus avances, ¿no? Ujú. Cómo es que poquito a poquito va aprendiendo a manejar esta situación. Entonces considero que por ahí podríamos ir viendo, ¿no? En un ámbito general, ¿no? Pero quizás más específico hay alguna herramienta como tal. Claro, porque si es que no nos vemos primero nosotros mismos y trabajamos en nuestra propia frustración, es mucho más difícil que ellos puedan regularse, ¿no? Como hablábamos en el episodio anterior, si poníamos el cerebro, voy a dejar a Federico tranquilo. La parte primitiva es lo primero que se prende, lo primero que se enciende, el instinto, ¿no? Y en combinación con las emociones hace que esta parte racional se desconecte. Entonces, si yo estoy así y mi hijo está así, entonces, ¿a dónde llegamos, no? Y peor, si es que yo quiero poner mi autoridad y mi hijo otra vez se pone más terco y no llegamos a ningún lado. Y peor, terminamos más dolidos que antes. Entonces,
¿qué pasa? Que a veces hablamos demasiado, ¿no? Los adultos, porque le queremos explicar y que entienda, por favor, que se tiene que calmar, que no hay razón para que se ponga de esta forma. ¿Tú crees que el hablar mucho les ayude cuando están en ese proceso? Yo En ese considero, estado. y aparte como habíamos mencionado antes, ¿no? Los pequeños tienden a percibir mucho y si a veces nosotros los adultos nos podemos como que perder en el discurso, en el sermón, qué sé yo, siendo tan pequeños creo que no es quizás tan efectivo. Ujú. Creo que palabras claves de te entiendo, te ayudo, ¿no? De calma o nos calmamos, ¿no? Creo que esas palabritas claves ayudan mucho más que un gran sermón, que mira, que no sé qué, que porque llora, que no sé qué, Ajá. que ahorita no tengo plata porque no sé qué, o sea, ya le cuenta toda su historia laboral, qué sé yo. No, o sea, ahorita el niño no va a entender como tal, porque, como hubiese dicho, ¿no? Desde ese momento exacto, en ese momento pues está desprendido, está desconectada, Claro. el ámbito racional de lo emocional, entonces no va a entrar, pero sí aquellas palabras que desde una emoción controlada yo le pueda decir palabras claves, eso queda, eso sí va a quedar, va a ir quedando de te entiendo, tranquilo, ¿no? Tú puedes, no, pero no un tranquilo, no, o sea, es tranquilo, ¿no? O sea, palabras claves que por ahí puedan ayudar, ¿no? Que como calma atrae calma, ¿no? Así es. El acompañar sin invadir, ¿no? El poder identificar cuál es nuestra postura. Y creo que ahí justo lo de identificar nuestra postura está muy relacionado con lo que hablábamos de identificar nuestras sensaciones. Saber cuándo yo, al estar frustrada, cómo me siento, cómo se pone mi cuerpo, ¿no? O que alguien de repente cercano me lo pueda decir, porque a veces es difícil también mirarnos a nosotros mismos, sobre todo cuando no nos han enseñado. Identificar cuál es mi postura para moldearla y acercarme a este pequeño, pequeña. No pensar que lo está haciendo porque me quiere hacer enojar y siempre me saca de quicio este niño, esta niña, ¿no? Como Sí. identificar que está teniendo una necesidad, pese a que nos esté queriendo manipular, ¿no? Está teniendo una necesidad de atención quizá, ¿no? Está teniendo una necesidad de, escúchame mamá, te estoy pidiendo algo y de repente no es necesariamente eso lo que quiere, sino lo que quiere es más cercanía. Así es, el niño no va pues a evocar lo que en ese momento necesita como tal, pues, ¿no? Sino que lo puede de alguna manera traducir, vamos a decirlo así. Quiere su juguete, ¿no? Pero a la larga lo que quiere puede ser la atención, ¿no? No te va a decir, mamá, ¿sabes qué? Ahorita emocionalmente no estoy bien. No, en la vida, ok, que yo pues de 2 años va a decir, de frente dice, guau, no, quiero esto, algo así. Entonces hay que entender desde esa parte, ¿no? Exacto. Noeli. Muy bien, tenemos otro caso. Dice, soy abuelo y crío a mi nieto, ayudo a mi hija que trabaja todo el día en ventas. Mi nieto se porta muy bien conmigo, hasta toco guitarra y se relaja. Pero basta que llegue su mamá, se pone cargoso y renegón con ella. ¿Por qué reacciona así mi nieto? Qué linda pregunta. Sí. Me encanta porque suele ocurrir un montón. Es normal que los pequeños se desregulen cuando mamá aparece después de mucho tiempo de separación. Es el cuerpo pidiendo apego. Y lo más probable es de que incluso esté como pidiendo explicación de por qué te fuiste todo el tiempo, ¿no? O sea, me divertí un montón con mi abuelo y la pasé súper genial, pero yo, ¿cuántos años tenía? ¿9 me dijiste? A ver, no menciona la edad. Ah, bueno, No pero menciona la edad, así, debe ser pequeño. Sí, ¿no? claro que sí. Entonces, es como hasta los 7, 8 años todavía hay mucha necesidad de contacto con mamá, ¿no? Mamá es la figura que yo necesito para regularme. Si mamá no está, puedo estar bien con otras figuras, pero llega mamá y es como, te estaba necesitando todo este tiempo, ¿no? Que nos pasa a los adultos cuando estamos trabajando todo el día y podemos reírnos con nuestros compañeros del trabajo y estar bien, pero llegamos a casa y es como, ay, Camita, te extrañé, ¿no? Y me echo, y es algo así, ¿no? Porque fisiológicamente necesito el olor incluso de mamá para poder estar ahí. Y me pareciera que es una forma de reclamar su derecho al apego Claro. de este pequeño. Y ahí vemos de que no es una cuestión, pues, de acuerdo a lo que nos menciona, no es una cuestión, pues, de conductual ni nada, no, sino más, como muy bien dicho, no es que necesita a mamá, pues, ¿no? Y obvio,
está en ese proceso de entender, de poder canalizar o expresar, ¿no? Y por ello es que quiere como sea llamar su atención. Y puede ser de que en un momento, no podemos en el hipotético caso, pues, ¿no? De que en un principio pueda haber esta mamá que, y ni casualidad, tiro algo, lloro, ahí recién, hijito. Entonces, mamá me hace caso. Solamente Cuando, exacto, cuando pasa, entonces, y ahí es donde quizás tengamos que cambiar algunos aspectos, ¿no? Al momento de poder, tener ese reencuentro diario con el pequeño, Claro. para que pueda ser un ambiente más agradable, más bonito, ¿no? Que el niño pues sienta, que el pequeño sienta, pues que llegó mamá, Ajá. que llegó mamá. Y ahora tengo un espacio con mamá. Exacto. Pero mientras puede suceder esto, mientras el pequeño está reaccionando de esta manera, consideraría de que podríamos mencionar lo que estamos observando, ¿no? Como ayudarle a entender lo que le pasa. ¿Por qué no en algún momento la mamá le puede decir al pequeño, estás molesto porque me extrañaste todo el día, ¿verdad? O estás molesto porque querías que yo también esté aquí jugando contigo y lamentablemente estuve trabajando. Entonces darle su tiempo. Cuando tú estés listo, podemos jugar el juego que tú quieres. Y mañana, que también tengo que irme a trabajar, me esperas con este juego para que cuando yo llegue podamos hacerlo. Entonces ya hay una expectativa de puedo divertirme con mi abuelo, pero cuando llegue mamá ya tengo este juego preparado. Y eso también justo lo que mencionabas, ¿no? Esa parte de que sí, los contextos actuales pues vemos a papitos pues que trabajan y que llegan a altas horas de la noche y que pues tienen ese tiempito corto para poder compartir con los chicos y que sí, están cansados y se entiende. Están cansados de un arduo trabajo, todo ello. Pero yo le llamo así como que eso, ahora tenemos que, a esa edad tenemos que invertir. Así como uno invierte económicamente en algo y luego vemos los frutos, todo ello, pero va a pasar. Igual también quizás en la parte de los pequeños invertir, pero en este ámbito emocional, físico, que lo necesitan. Entonces, poder darles esos espacios, ¿no? Poder invertir. Yo sé que cuesta un poquito, pero a la larga, pues, Vale la pequeño, exacto, vale la pena, ¿no? Y creo que tenemos nuestro siguiente auspiciador. Así es, pasamos a publicidad, por favor. Este programa llega gracias a Vaquero, marca peruana líder en juguetes didácticos con presencia en más de 7 países de Latinoamérica, con más de 25 años brindando calidad y educación a los niños. Bien. Muy Espero bien. que podamos haber contestado a la pregunta del abuelo y que podamos saber que es importante traducir también, ¿no? Traducir lo que los pequeños están sintiendo y atravesando, porque sobre todo estamos acompañando que ellos puedan entenderse. Porque nosotros adultos, quizá, si es que nos han enseñado, ya podemos describir cuáles son las emociones y sensaciones que tenemos, o quizá no, y sea algo que tengamos que trabajar. Pero ellos realmente no lo saben. Y no dejemos que solamente el colegio les enseñe, ¿no? Como ahora hay todo un programa de emociones en las instituciones educativas. Que lo aprendan en el nido, que lo aprendan en el colegio. No, que sea la casa, el espacio en donde ellos lo pongan en práctica también y lo aprendan más. Sí, definitivamente. Muy bien. Tenemos también otro casito que nos ha llegado al WhatsApp 925-1585-37. Este es el caso de Natalia. Dice, tengo mi hijo de 4 años. He visto en redes sociales que hay tablas para el orden y las conductas. ¿Cómo los podría aplicar en ese caso? ¿Qué podríamos decirle? Sí, bueno, en redes sociales pues vamos a encontrar diferentes herramientas, tips, todo ello. Pero como habíamos dicho anteriormente, no es que sea una varita mágica pues que nos va a resolver ello, ¿no? La tabla creo yo, de conducta, si no me equivoco, mencioné ahí, sí ayudan pues cuando queremos pues por ahí establecer hábitos, ¿no? Establecer hábitos, conductas esperadas, todo ello, ¿no? Una serie pues de recompensas ante el logro, ¿no? Continuo de la conducta como tal, pues hacemos que el pequeño pueda obtener o, ¿cómo decirlo? Habituarse a hacer dicha conducta, ¿no? Pues se establece el hábito como tal. Sí, ayuda bastante, ¿no? Ayuda para lo que es desde un ámbito pues de conducta, bien, ¿no? Pero igual también hay que irlo complementando con, de todas maneras, este ámbito pues
emocional, ¿no? De la regulación, porque todo va de la mano. No solamente pues el ámbito de conducta, sino también el ámbito de sus emociones, ¿no? Para que podamos tener pues un desarrollo íntegro como tal, ¿no? Claro, y generalmente estas tablas, porque igual vamos a tener un episodio donde vamos a hablar sobre las rutinas efectivas más adelante, pero el uso de estas tablas no van solas, ¿no? Siempre van, como cualquier cosa cuando hablamos del desarrollo de los niños, con el ejemplo de las personas adultas. ¿De qué sirve de que yo tenga la tabla donde el pequeño se levanta, se lava los dientes, se cambia, tiende su cama, XX, y él solito va tachando? Porque es emocionante tachar. Cuando son pequeños les emociona mucho esto y funciona un montón, un montón. Pero ¿de qué sirve que lo haga si de repente mamá un día estuvo muy cansada y no decidió lavarse los dientes, o decidió dejar su cama extendida, o un día dijeron, no, bueno, los domingos no hacemos la rutina, ¿no? Y entonces es como el pequeño se desconfigura y dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos esto? Y entonces se va perdiendo. Entonces, toda rutina siempre viene con una continuidad y con el ejemplo. Muy bien, correcto. Tenemos otro casito también. Soy Jesús, tengo mi hija de 10 años que resiste a hacer los quehaceres a pesar que sus hermanos mayores ayudan en casa. Lo mismo con las tareas. ¿Será que la he consentido mucho? ¿Cómo puedo hacer que colabore y cumpla mejor con sus responsabilidades? ¿Cómo podemos ayudar? Bien. Es interesante, igual que siempre digo, cuando nos cuestionamos, ¿no? Y aquí nos estamos cuestionando el consentir y el engreír. A veces cuando son los menores tendemos a darles como, ay, no, es que es muy chiquita, no, pobrecita, ¿no? Pero si ya empezamos a tener como ciertos límites, hay que ser consecuentes con lo que decimos. Y habría que entender si es que hay una consecuencia cuando no se hace algo que se está diciendo. Y no consecuencia como te quito la tablet, ya no vas a salir, ya no. No, sino realmente hay una consecuencia de no tender la cama, realmente hay una consecuencia de no lavarse los dientes, realmente hay una consecuencia de no hacer las tareas. No hacer las tareas, te poner un 0, ¿no? Esa es la consecuencia directa y es inmediata, ¿no? No tiendo la cama y después todo está desordenado y cuando ya estoy muy cansada para ir a dormir, tengo que ordenarlo porque tengo que ir a dormir, ¿no? No me lavo los dientes, me salen caries, ¿no? No ayudo en la casa, todo se queda desordenado porque espero y entiendo de que quizá cada hijo tiene una actividad o una tarea en el hogar, ¿no? Entonces, si ella no se encarga de limpiar esto que se le designó, lo más probable es de que se quede sucio y todos reciben la consecuencia en ese caso, ¿no? La idea es de que si podemos entender, sentarnos todos, porque si ella tiene 10 y los demás hijos, entiendo por el mensaje que de repente son mayores, ya estamos en la capacidad de sentarnos todos en la mesa y decir, acá todos colaboramos, porque somos una familia, somos un equipo y todos nos ayudamos entre todos. Estas son las tareas, ponerlo sobre la mesa, estas son las tareas que se tienen que hacer en la casa. ¿Qué quieres hacer tú? ¿No? ¿Qué quiere hacer cada uno? Entonces todos tienen que elegir una tarea. Y lo mismo, ¿en qué horario tú vas a utilizar tus dispositivos electrónicos? Porque obviamente también ya tendremos un episodio sobre el uso de los dispositivos electrónicos, pero ¿en qué horario es tu tarea? Y hay que supervisar, pese a los 10 años, ¿no, Eduardo? Pese a los 10 años, siempre hay que supervisar tanto el uso de los dispositivos electrónicos como el de las tareas. Muchas familias creo que piensan que es como, no, ya está grandecito, ya creció, ya está grandecito, pero no, todavía está necesitando mamá y a papá como una guía. Y teniendo en cuenta que ya 10 años, muchos ya están entrando a una preadolescencia, sobre todo mujercitas, ya van entrando ya están teniendo estos cambios emocionales, hormonales, correcto, ¿no? Entonces sí coincido totalmente contigo en el hecho de poder estar ahí supervisando y sí también poder sentarnos, ¿no? Y ya poder establecer que ella se sienta también parte del hogar como tal, porque no es de que solamente porque vive, sino porque cumple ciertas funciones importantes dentro de la dinámica. Y sí, ser constantes, ser perseverantes, porque también si es que un hábito no se ha establecido como tal dentro de los primeros años, ya posterior, en base a mi experiencia, sí es un poquito más complicado,
Sí, es un poquito más complicado porque ya hay otros aspectos que circundan ahí, ¿no? Pero sí el poder trabajarlo desde casa, entre todos, el poder establecer los parámetros claros, el ya redistribuir en este caso las funciones en el hogar, como tal, ya considerándole, ella ya no es chiquita, ¿no? Puede ser la menor quizás, puede ser la menor, pero no es que sea la pequeña, la chiquita, sino, porque a veces ellos pueden asumir ello, ¿no? Y ellos mismos se subestiman, ¿no? Porque yo soy la pequeña, no puedo hacer, no, yo no, pobrecito, ¿no? Entonces, no, porque a veces tendemos a hacer ello, ¿no? Es chiquito, pobrecito, no, ahorita no yo le hago, ¿no? Y no nos damos cuenta de que le estamos dando el mensaje más bien, más que un mensaje protector, vamos a decir, le estamos dando un mensaje de que no, tú no puedes hacer nada, no eres capaz de hacer nada. Mamá y papá siempre van a hacer por ti. Así es, ¿no? Y lo van a hacer mejor que yo, incluso, ¿no? Tú no lo hagas. Entonces, no, hay que, por eso en este aspecto de las funciones en el hogar, de las conductas de autonomía, sí es importante el poder recalcar bastante en los chicos eso. Y eso ayuda a fomentar la autoestima, la responsabilidad, el sentido de pertenencia al hogar, ¿no? Que ya luego se ven más grandes, ¿no? Por supuesto. Muy bien, continuamos, ¿sí? Gracias, Noel. Y entonces, retomando un poco lo que veníamos conversando sobre estas pautas eficaces o herramientas eficaces, que es justo el título de nuestro podcast o del episodio de hoy, veníamos hablando primero, regulación corporal del adulto, entendernos, comprendernos, ponernos a la altura de los niños, no hablar tanto, ¿no? Sino de repente decir, yo te entiendo, que está pasando esto, vamos a calmarnos juntos. Generalmente cuando son pequeños hay una contención física, dependiendo del pequeño, por eso estas herramientas tienen que moldearse a las necesidades. Hay pequeños que no les gusta ser tocados, ¿no? Y prefieren otro tipo de contención. Puede ser una distracción, a ver si los pequeños les funciona la distracción para poder poco a poco ir conectando la emoción con la conciencia, pero se me fue la palabra, con la parte racional. Y luego, una vez que ya tenemos la conexión, recién ahí podemos poner un límite, ¿no? Recién ahí podemos empezar a hablar, porque no funciona si ponemos el límite en pleno derecho, ¿no? El límite está cuando la intensidad baja. Antes siempre hay que contener. Y aquí entra como este paréntesis de muchas familias que dicen, pero no lo estoy malcriando, si lo abrazo, si le acabo de decir que no. Le estamos enseñando que su emoción es válida. No hay un chanclazo de por medio. Eso no existe. Muy bien, entonces pasamos a nuestra publicidad, a nuestros auspiciadores. Por favor, adelante. Este programa llega gracias a Casa de Proyectos Perú, líderes en la creación, gestión y evaluación de proyectos educativos. Incluye materiales innovadores para estudiantes, guías para docentes y recursos para la familia, transformando la experiencia educativa en el aula y en casa. ¿Quieres saber más? Búscalos en redes como @Casa de Proyectos Perú o al WhatsApp 944-671-068. Muy bien, continuamos con el programa. Muchas gracias a nuestros auspiciadores. Entonces, hace un rato dije que no existe el chanclazo. Es que en realidad sí existe, pero no debemos utilizarlo. A eso iba, no me malinterpreten. ¿Por qué? Porque si utilizamos la fuerza y el castigo físico, estamos dando un mensaje erróneo, ¿no? Estamos dando un mensaje de que la violencia es válida y por lo tanto el niño también se va a creer que lo puede utilizar contra nosotros, ¿no? Como Matilda. Sí, y muchas veces ese chanclazo, esa respuesta física responde a una frustración. Cuando ya se me acaban las herramientas, ese clásico no sé qué hacer, y ahí es como que cuando un papá me dice ya no sé qué hacer, como que ahorita lo intervengo, si no, ahorita sí le manda uno, ¿no? Porque sí, pero hay que ver de todas maneras, ir trabajando en herramientas, ser perseverantes también en este proceso, ¿no? Claro, entonces dentro de todo esto que estamos conversando, si tuviéramos que resumirlo, ¿cómo les podrías decir a las familias sobre una idea? Bueno, en principio de que entender de que es
el berrinche como tal es una situación que se da ante algún contexto, como tal, una experiencia emocional de alta intensidad en la cual para poder abordarlo de manera oportuna, primero nosotros tenemos que observarnos cómo es que estamos, ¿no? De ahí poder, sin utilizar muchas palabras o ellos, sino al nivel de ellos, darle la contención que puedan ir necesitando, ¿no? Y luego poner los límites claros, ¿no? O sea, en ese proceso, en resumidas cuentas, pues nos podría ayudar a darle ese mensaje al niño de te entiendo. Sé que ahorita pues emocionalmente no estás quizás bien, pero te estoy ayudando a que puedas resolver esta situación. Hay una respuesta. No te abrumes, no te abrumes, tranquilo, o sea, pero más que decirle con muchas palabras, con expresión, con el afecto, con la contención, eso es principal para que el niño entienda, teniendo en cuenta, como muy bien se explicó, ¿no? Que está en ese proceso pues afectivo, instintivo, y qué mejorcito que ese abrazo de mamá, de papá, ¿no? De decirle, más allá de palabras, ese abrazo, ese beso, no le estoy reforzando la mala conducta, le estoy más bien diciendo, mamá, papá está aquí, te estoy ayudando, ¿ok? Te estoy ayudando. Entonces, ese es el mensaje principal. Siendo emocionalmente respetuosos y Correcto. responsables. Así es. Entonces, no bajamos la intensidad controlando al niño, sino regulándonos nosotros y acompañándolos. Les agradecemos a todos los presentes por haber estado aquí en nuestro segundo episodio. Gracias por escucharnos y gracias por seguir creciendo, porque no lo estamos haciendo mal, estamos aprendiendo y somos padres suficientemente buenos porque aprendemos de nuestros errores. Así es, recordarles a las familias que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Y no se olviden escribirnos a nuestro WhatsApp 925-1585-37, el teléfono, el WhatsApp de Padres Top. Así que los esperamos en una próxima edición. Muchísimas gracias, licenciado Eduardo. Gracias, licenciada Juliana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto fue Mami, Papi, Calma. Respiramos profundo. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.